Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos en este mensaje, ¿qué? 19. Entonces ya, pues todos podemos compartir. Amén. Hoy nuestro hermano Jorge, de plano que viene en camino todavía. Pero amén. Quienes sientan compartir, amén. Buenas noches, hermana Carolina, también bienvenida. Buenas noches, hermano. Amén. Amén. Buenas noches, hermana. Amén por esta lectura, hermanos. Me gustaba que nos dijera, hermanos, que aún cuando nosotros no habíamos re- recibido al Señor, aún después de recibirlo, y en la vida anterior a recibir al Señor, nosotros ya habíamos pecado. Todos esos pecados el Señor ya los perdonó. Y ahora en adelante lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Nos dice el hermano que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar de todos nuestros pecados. Amén, hermanos, por esta porción, por este mensaje. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Debe ser una acción que en lo posible y en la medida debería hacer todos los días. No deberíamos de guardar pecados para otro día. Y ponía un ejemplo muy claro ahí de que, por ejemplo, mentir es un pecado. No debemos nosotros de componer una situación para decir, para justificarnos, sino confesar los pecados tiene que ver directamente con decir todo aquello que pues hemos cometido durante el día, ¿verdad? Entonces era muy impresionado con el hecho de que esto es algo que es parte de nuestra vida diaria, o sea, no deberíamos nosotros como no tener este hábito, sino que esto debería ser un hábito diario para nosotros, confesar todas aquellas faltas, todos los pecados que pues hemos cometido, ¿verdad? O que hemos hecho. Y recordaba que realmente nosotros, mientras el Señor se infunde en nosotros, pues vamos dejando de pecar, pero en realidad el ser humano tiene una naturaleza caída y mundana que todavía no es que ya no haya nada de pecado en él. Entonces, todos los días ofendemos a Dios. Y una de las cosas interesantes que hablaba ahí es de que el problema con el pecado es que nos separa de Dios. Cuando Adán vino desde el huerto y él había pecado al comer del árbol equivocado, el que no debía comer, pues bueno, los dos se escondieron, ¿verdad? Entonces el Señor les preguntó que dónde estaban, ¿verdad? Y quién les había mostrado esto. Entonces vemos ahí que una de las cosas o un problema con el pecado es que pues, nos separa de la presencia de Dios, nos separa de Dios. Y alguien, por ejemplo, podría creer que esto no es cierto. La verdad que en mi experiencia ha sido así. Ha habido una separación, pero inconscientemente empezamos a separarnos y mientras no confesemos nuestros pecados, digamos, la brecha se hace más grande entre Dios y nosotros y la presencia de Dios se pierde. Ya no percibimos el espíritu, nuestra conciencia inclusive es afectada porque, digamos, hay pecado en nosotros que no hemos confesado, entonces nuestra conciencia pues prácticamente no es aguda y eso llega a estorbar nuestra comunión con Dios. Entonces era muy impresionado con esto, ¿verdad? Nosotros perdemos la presencia del Señor, prácticamente lo perdemos todo. Entonces, debemos de considerar esto, ¿verdad? Que tenemos una persona a la cual podemos ir y confesar en nuestros pecados para no estar separados de Dios, porque ese es el asunto, ¿verdad? No estar separado de Dios.
Ahora, el asunto de la confesión de pecados, sabemos que no es que nosotros lloremos y que nos arrodillemos y que caigamos devastados, sino que simplemente debemos decir cabalmente lo que hicimos, ¿verdad? Como una confesión normal, como yo hice esto, ¿verdad? Y el Señor nos va a perdonar porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque de alguna manera, según la Biblia, no solo es una promesa que Él hizo, sino que simplemente es la palabra de Dios. Entonces, Él está obligado a perdonar nuestros pecados. También una palabra que me gustaba ahí mucho es que, pues como hijos de Dios, debemos de atender a esto. Dios como Padre, Él condena el pecado, Él no puede vivir en el pecado y Él no es una persona pecaminosa. Entonces nosotros debemos de vivir igual de tal manera, ¿verdad? Debemos de condenar el pecado. Pero me impresionaba porque condenar el pecado quiere decir que yo no estoy de acuerdo con el pecado. O sea, yo sé que esos pecados, entonces lo voy a confesar. Quiere decir que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos de acuerdo y no lo estamos condenando. Entonces es terrible esa condición de no condenar el pecado. Debemos de llegar a ser uno con el Padre en el sentido de que lo que Él condena, lo que para Él es pecado, para nosotros debería de ser pecado. O sea, no debemos de guardar nada porque estamos consintiendo al pecado y no estamos teniendo una buena relación con nuestro Padre como hijos de Él. Eso me impresionó mucho, de verdad. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo he estado de acuerdo con el pecado? Y prácticamente al no confesar lo que digo es, bueno, está bien, va, es normal, no, va, eso ni ofende a Dios, ni pasa nada, ¿verdad? No, o sea, nosotros debemos de condenar el pecado. Todo tipo de pecado lo condenamos al confesar nuestro pecado. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que podemos tener esa experiencia del perdón de nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él no se va a echar para atrás. Él no va a incumplir su palabra. Si Él dijo que cuando nosotros confesábamos sus pecados, Él nos iba a perdonar, eso es seguro, ¿verdad? Hay una convicción ahí en esa palabra. Amén, hermanos. Amén. Me impresiona mucho este punto de confesar nuestros pecados y el hecho de que nosotros pues vivimos mucho tiempo pues en pecado. No estamos conscientes muchas veces de nuestra manera de vivir. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que si nosotros no sabemos que son pecados, pues no hay problema, pero en el momento en que lo sabemos, pues ese pecado nos condena, ¿verdad? Pero el problema con nosotros es que ya sabemos muchas cosas, hemos aprendido mucho, sin embargo, no pareciera que no lo hemos aprendido porque no vivimos de tal manera. Entonces, el pecado muchas veces pues son cosas simples, ¿verdad? Que nosotros lo hemos dicho, ¿verdad? Es que no importa si es una mentirita, ¿verdad? Es pecado. No importa si es porque usted no leyó la Biblia o porque no oró, porque está lejos de la presencia del Señor. Todas las cosas son pecados que nos van ensuciando. Y nosotros lo tomamos tan a la ligera, ¿verdad? Es que son pecaditos, ¿verdad? Pero la realidad es que no hay un pecado pequeño y si nosotros pues vivimos de tal manera, dejando que el pecado se siga pues expandiendo en nosotros, pues esto vamos a terminar pues literalmente muriendo, ¿verdad? Y esto es algo con lo que debemos tener mucho cuidado porque no podemos vivir de esta manera. Decimos que hemos sido recobrados, pero vivimos pecando y peor aún, no vivimos de una manera recobrada. Aquel que ha sido recobrado, aquel que ha sido redimido por el Señor, usa la sangre de Cristo para limpiarse. Y muchas veces he escuchado esta frase, es que la sangre de Cristo tiene poder. Es que la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad de la sangre de Cristo? Y del agua que fluyó del costado de Cristo, y esto es para limpiarnos. Amén. Nosotros debemos estar conscientes de esto, que esto nos limpia, pero el que eso nos limpie también debe llevarnos a nosotros a permitir que el Señor nos limpie. No podemos dejar seguirnos ensuciando y en algún momento creer que estamos limpios, ¿verdad? Porque podemos llegar a creer eso, es que yo soy buena persona, es que yo, incluso pensamos que no pecamos y no nos damos cuenta de la vida pecaminosa que llevamos, pero alabado sea el Señor porque Él está puesto ahí como, como un mediador entre Dios y nosotros para que podamos ser limpios, para que podamos venir delante del Señor a confesar nuestros pecados y como dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos.
Entonces debemos empezar a ser personas que confiesen sus pecados. Debemos de dejar de vivir en esta vida sucia, ¿verdad? Para evitar muchas cosas, ¿verdad? Tal vez más adelante lo va a explicar ahí, pero el pecado es algo que no solamente pues contamina, no sé qué concepto tenemos ahora, ¿verdad? Pero el pecado es algo terrible. El pecado corrompe el alma e incluso llega a tocar el cuerpo, y cuando el pecado toca el cuerpo ya no es muy difícil que el pecado salga, ¿verdad? Porque vienen muchas otras cosas y es terrible, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a limpiarnos, aprender a venir delante del Señor para que Él nos limpie de nuestros pecados. Amén. Podemos ir a nuestro Padre y podemos limpiarnos de nuestros pecados. Y me gustaba lo que decía al inicio, ¿verdad? Que nosotros podemos confesar nuestros pecados, y me impresionaba el punto donde decía que el pecado está en un lado, nosotros estamos en otra esquina, decía el hermano. Entonces, cada vez que nosotros cometemos un pecado y no confesamos, somos apartados, ¿verdad? Y esto compartía Marvin acerca de eso, ¿verdad? De lo tremendo es que nosotros estemos, o que al menos falta esta comunión entre el Señor y nosotros por el pecado. Pero el hermano hacía énfasis ahí en dos palabras que decía todos y todas. Decía ahí todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor, como lo han repetido varios en este versículo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué maravilloso es que podemos ir al Señor, que esta sea una práctica, como decían los hermanos, ¿verdad? Una práctica en nosotros de poder ir cada vez que cometamos alguna falta, cada vez que cometamos algún pecado, que podamos ir al Señor y confesar nuestros pecados, y Él nos limpiará. Amén. Buenas noches. Disfruté mucho esta palabra, porque lo que yo logré entender fue que Dios perdona nuestros pecados. Y decía ahí que a veces nosotros pecamos y estamos viendo que estamos pecando, pero a veces no nos importa y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Eso ofende a Dios. Y es maravilloso que tenemos un Dios que nos perdona, aún así siendo pecadores. Amén. 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 Gracias al Señor por esta lectura que tuvimos esta noche. Me gustó, pues, por ejemplo, el título dice la necesidad de confesar. Esto es algo, pues, que todos debemos tener como un hábito, decía alguien por ahí, de veras laborar en esto. También nos compartía Marvin, como creyentes no debemos pasar el día sin confesar nuestros pecados. Los pecados aquí, el hermano explica, por lo menos en parte, que nos separan de Dios, ¿verdad? Causan separación. Entonces, mientras más pecados tenemos, esta separación se hace latente, ¿verdad? Ya no percibimos a Dios, sentimos que no lo necesitamos, y así nos vamos separando y separando y separando. Entonces, tenemos faltas diariamente. Hay diversas clases de pecados, y eso también es importante, ¿verdad? No, hay que tipificar el pecado como es, ¿verdad? Esto es pecado. Y el hermano pone ahí el asunto de mentir, ¿verdad? No hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, solo mentiras, ¿verdad? Y mentir es pecado. Y así como eso debemos darnos cuenta de que las condiciones, las situaciones pecaminosas son eso, pecado, ¿verdad? Son eso, no debemos encubrir nuestro pecado. Y me impresionó la consideración de Primera de Juan, donde 1:9, donde dice, el versículo que lo conocemos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero ahí dice que el hermano explica que la expresión si confesamos se refiere o está dirigida a los creyentes, no a los pecadores, ¿verdad? Entonces, porque de veras, eso es para nosotros los que estamos caminando en esta vida hacia la Nueva Jerusalén.
pero sí es impresionante este asunto, ¿verdad? Y menciona aún en Proverbios 28:13, el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Así que esto es una lección bien práctica, una lección bien útil de todas las cosas que nosotros en la luz del Señor nos expone, que es pecado. Necesitamos laborar, necesitamos de veras arrepentirnos. Y como explicaba el hermano hace un ratito, hermano Marvin, confesar no es ponerse a llorar y empezar a decir, perdóname, Señor, por lo que... No, confesar es decir lo que hicimos y aceptar que es pecado. ¿Ah? En ese momento Dios efectúa su fidelidad y su justicia, ¿verdad? Porque nos perdona. Me gusta esto, el que confiesa es el que alcanza el perdón, ¿verdad? No podemos esperar que Dios nos perdone si no le confesamos nuestros pecados. Así que confesar los pecados debe ser una práctica diaria, cada rato. No nos acostemos sin confesar nuestros pecados. Recordemos aún el día domingo que nos reunimos ya por quinta o sexta vez, que ha sido una maravilla. Cada reunión va creciendo bastante. Eh, pero aún venir a la mesa del Señor, preparémonos, confesemos nuestros pecados y vamos a ver el perdón, experimentar ese perdón de Dios y esa gloria de Dios que hace que las cosas sucedan. Me recordaba lo que compartíais ahí el domingo, ¿verdad? Y eso, cuando era pequeño, me acuerdo que lo escuchaba y no podía creerlo. La ropa crecía con ellos. Los zapatos crecían con ellos. Esa gente no se enfermaba de nada. Entonces, ese Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Antes solo lo cubría, ahora mora en nosotros y este Espíritu puede llegar aún hasta vivificar nuestros cuerpos mortales. Pero hay algo que nos separa y de manera continua nos aleja de Dios. Son nuestras faltas y pecados. Así que confesemos nuestros pecados constantemente. Volvámonos al Señor. Amén. ¿Alguien más quiere compartirnos? Hay otra hermana Carolina, la hermana que ha estado viniendo y se salió de pleno su conexión esa tarde también, pero por lo menos ya se está conectando también. El hermano René sigue muy enfermo y ahora Hugo René, el patojo se quebró el pie hoy. Entonces oremos por los hermanos Galvez que les está lloviendo sobre mojado, decimos acá. Amén. Amén. Adelante. Por la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, porque tenemos un Dios que nos ama. Ese Dios tan amoroso que nos ama y nos perdona por nuestros errores, ¿verdad? Porque a diario, solo con la mirada, con el hablar, con decir algo, ¿verdad? Me he dado cuenta que he pecado, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor porque tenemos un Padre que nos ama con todo su corazón. Y Él es el que nos hace ver, ¿verdad? Nuestros errores para poder volvernos a Él. Eso me gustó bastante, ¿verdad? Porque al volvernos a Él, pues somos uno con Él, ¿verdad? Y lo maravilloso es que Él nos perdona. Es un Dios maravilloso, ¿verdad? Que nos ama y nos perdona. O como decían los hermanos, ¿verdad? No volver a cometer el mismo error. Acordarnos que Él es un Dios de amor, ¿verdad? Y qué bueno que la palabra siempre nos habla. Amén. Amén. Amén, hermano, por la palabra. Realmente, pues, es hermoso, ¿verdad? Pues saber que tenemos un Dios que nos perdona todas las transgresiones que tenemos, ¿verdad? Porque ahí sí, como estaba diciendo Pablo, hermano, pues, y todos los hermanos ahí, ¿verdad? Que uno peca muchas veces, pues, no solo con la boca, sino que también hasta con el pensamiento, ¿ah? Con la mirada. Hasta uno pues llega a ofender a cierta persona y tal vez uno dice las cosas, ¿verdad? Sin pensarlo, pero ya ha ofendido. Entonces ya está uno pues pecando con eso, ¿verdad? Todo eso. Y eso pues realmente pues lo hace que uno se aleje de Dios pues prácticamente, ¿verdad? Pero yo recuerdo que muchas veces cuando uno es así, hasta los padres pues se enojan con uno, ¿va? Y tratan de decirle a uno, bueno, ya no lo hagas porque mira esto y esto, ¿va? Pero nosotros tenemos un Dios que es grande, poderoso y que nos perdona todas las transgresiones, hermanos. Amén. Amén. Ese es el Señor. Si quieren, pudiéramos orar por los Galvez esta noche.
Señor, te recordamos a nuestro hermano René, Señor, su salud, Señor, restáuralo. Señor, te pedimos sanidad. Por la hermana Miriam, que está preocupada por su nieto, Señor, y por esta fractura que tuvo Hugo José, Señor, Hugo René. Señor, te recordamos a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Señor, oramos por los hermanos Galvez, Señor, te los ponemos en tus manos. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Sigue tú moviéndote, Señor, en el espíritu de cada uno de ellos y que, Señor, puedan ser esta noche, Señor, cubiertos con tu persona, Señor. Guárdalos, Señor, y aleja toda situación maligna de pecado o cualquier situación que esté en contra de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, y llévalos a experimentarte cada día, Señor. Amén. Amén. Señor, te presentamos a nuestros hermanos, Señor. Nuestra familia, Señor. Acuérdate, Padre, que ellos están buscando hace mucho tiempo, Señor. Te presentamos los pulmones de nuestro hermano René Galvez. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú trabajando en esa enfermedad, Padre, eliminándola. También te presentamos a Hugo. Estoy dando la recuperación rápida para este pie. Amén. Presentamos a nuestros hermanos, te presentamos a la familia Galvez, a nuestro hermano René, Señor, fortalece sus pulmones. Señor, oramos para que tú puedas sanarlo y pueda estar bien nuestro hermano. Te recordamos a Hugo también, Señor, por esta fractura, Señor, que pueda sanarlo también, Señor. Y oramos por nuestros hermanos. Amén. Sí, Señor, te presentamos a los hermanos Galvez, Señor. Te pedimos, por favor, que tú seas la sanidad al hermano René, Señor. También te pedimos por Huguito, Señor, para que tú puedas curar la fractura que se ha hecho, Señor. Amén. También te pedimos por la hermana Miriam, Señor, para que siempre la guardes y nunca les falte nada, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Agradecer la vida de nuestros hermanos, Señor. Que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Sé que tú lo puedes hacer, Señor. Para ti no hay nada imposible. Señor, también te pido, Señor, por la vida de mi hermana, Padre. Que tú la fortalezcas, Señor. Que tú proveas las medicinas, Señor. Lo necesario que necesita mi hermana. Tú mejor que nadie la conoces. Conoces el hogar de ellos, Padre. También te pedimos por el joven, Padre Celestial, por Huguito, Padre. Que seas tú en su pierna, Señor. Que seas tú, Señor, sanando, Padre, como lo has hecho siempre, Señor. Te damos gracias porque podemos venir a ti y clamarte, Señor. Y lo hacemos, Señor, de todo corazón, Padre. Confiando en que tú lo harás, Padre. Amén. Nos vemos mañana, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos de veras. Entonces, que nos vemos mañana. Amén. 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 Adiós, Feliz hermano. noche, hermanos. Feliz noche. Buenas noches. Dios. Adiós. Padre, yo naciste, pero sencillo. Amén. Dios los bendiga. Guarde. Mario, amén, hermano Paula, qué bueno verlos. A veces ahí. Señor, Amén. hermano, Dios.